Muy buenos días, bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna, AM 1140. Este lunes 13 de diciembre de 2021, en nuestro programa 367. Y ya le empezamos a dar los muy buenos días a todos los oyentes que se han quedado en la antena de AM 1140 y que, bueno, nos están siguiendo porque están con interés en escuchar a los invitados, siempre excelentes invitados que tenemos aquí en nuestro programa, de los cuales voy a hablar a continuación. Pero seguimos dándole los muy buenos días a todos los oyentes que nos están escuchando a través de la página de la radio, la www.radiolaluna.com.ar. También a quienes nos siguen a través del Facebook y a través de otras aplicaciones que, bueno, he visto que son un montón de aplicaciones a partir de las cuales nos pueden ubicar en el dial y de esa manera escuchar este programa que ya lleva 367 emisiones. Quiere decir que ya llevamos una enorme cantidad de horas emitidas y una enorme también cantidad de entrevistas realizadas. Le vamos a dar los muy buenos días a quien me acompaña en la mesa en el día de hoy, nuestro amigo, inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna, nada menos que Daniel Pérez. Buenos días, Daniel. Buenos días, Mario. Bien, bueno, también le vamos a dar los muy buenos días al operador de todos los lunes, nada menos que el gran Beto Perdomo, con su tribuna llena de simpatizantes aplaudiéndolo a rabiar, hasta quedarse con las manos rojas, al saber que naturalmente tenemos el mejor, o uno de los tres mejores, ¿no?, junto con Héctor Didío y Leandro Mugarza. Muy bien. Le damos los muy buenos días también a nuestro coequiper Daniel de Abrantes, que no nos acompaña en la radio, pero que siempre está y que, bueno, ha ayudado a que la semanita que yo no estuve, el programa pudiera seguir saliendo como corresponde. Le damos los muy buenos días a Miguel Pascuale, creador de una incubadora que tiene que ver con un nuevo multimedio en capacidad de multiplicar esto que aparece en nuestros micrófonos, y de manera tal que los contenidos, los conceptos, las opiniones, las informaciones que se han ido vertiendo puedan realmente ser recuperadas desde distintos lugares, porque en general tienen una altísima valoración por parte de muchísimos oyentes, como hemos planteado la vez pasada cuando Luis Laferrier nos sugirió que a la par del programa, es decir, de la parloteca, como la llama Miguel Pascuale, tengamos una página en la cual puedan estar los textos. Y efectivamente me decía Luis Laferrier, y que eso se puede hacer a través de un programa donde las palabras se transforman, verbalizadas se transforman en palabras escritas. Pero bueno, ya veremos cómo lo hacemos y en eso andaremos. Le damos los muy buenos días también a Florencia Videberry, realizadora de los flyers de difusión que recorren, se multiplican, caminan, andan por todos lados y hacen posible que la audiencia de este programa siga creciendo felizmente. Le damos los muy buenos días a la doctora Mónica Colunga, quien hace posible que nos estén escuchando en Corrientes Capital a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz. Y también le damos los muy buenos días al periodista Gustavo Figini, que hace posible que nos estén escuchando a través de Radio La Paquita FM 88.9 MHz, allí en la altura de los Andes, en Uspallata, Mendoza, cuyos vecinos, o por lo menos algunos de ellos, escuchan con atención nuestro programa. Le damos los muy buenos días a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO, y no le decimos que se comunique con nuestro programa porque no están andando los teléfonos, de manera tal que tendremos un programa con las dificultades que tiene que ver con la ausencia de esa comunicación esencial, que tiene que ver con el manejo de los teléfonos. ¿Con quién vamos a estar conversando en el día de hoy? Bueno, se lo cuento. En primer lugar vamos a estar conversando con Juan Manuel Casela. Ustedes saben, Juan Manuel Casela fue diputado nacional, fue ministro de Trabajo durante la época de Alfonsín, fue candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires allá por 1987 y candidato a vicepresidente de la Nación con Eduardo Ángelos en 1989. Algunos dicen perdió aquella elección, efectivamente perdió con el 37% de los votos, que no es poco. No es poco. Pero además es un pensador, un intelectual, un hombre que realmente ha aquilatado
conocimientos, experiencias, y que sus opiniones, desde mi punto de vista, tienen un valor muy, pero muy alto, y lo hace lógicamente desde la perspectiva de una unión cívica, de uno de los sectores de la Unión Cívica Radical, no de la Unión Cívica Radical como un abstracto genérico, sino desde una mirada particular desde la Unión Cívica Radical, que lógicamente, así como en el peronismo hay una variedad de miradas y de opiniones, o en el socialismo, o en el liberalismo, o en cualquier corriente, siempre hay más de una mirada, porque dice, ¿qué dice el socialismo? Como si el socialismo dijera algo. Lo que decimos en todo caso somos quienes nos definimos como socialistas, y no podemos atribuirle que el socialismo dice como si fuera un abstracto y que habla. No, ni las personas que pertenecen a algún sector del socialismo representan las ideas del resto en su totalidad. Efectivamente, por tanto... Nosotros estamos en la vereda de enfrente, por ejemplo, de Roy Cortina, que es el representante del socialismo en Capital Federal. O sí, de un sector también, porque nosotros vamos a estar hablando en la segunda hora nada menos que con Héctor Polino, que desde mi punto de vista representa mucho más la mirada de lo que debería ser el Partido Socialista, por lo menos en una de sus líneas, en la tradición de Juan B. Justo, Alicia Ambrós de Justo, Alfredo Palacios, Alfredo Bravo. Polino sería esa línea. Lo de Roy Cortina sería Federico Pinedo, por decirlo de alguna manera. Es decir, un desvío absoluto de la directriz que marca los ideales del socialismo. Pero bueno, yo creo, no sé si quienes nos están escuchando están entendiendo de qué estamos hablando. Estamos diciendo entonces que en primer lugar vamos a estar hablando con Juan Manuel Casella, que por sí mismo tiene un enorme valor su opinión. Después vamos a estar hablando con Héctor Polino, y finalmente vamos a estar hablando con César Lerena, y los temas ya van a ir apareciendo. Quiero decir, porque me han enviado un mensaje y no quiero dejar de mencionarlo, que se necesita una persona con cama, es decir, en una casa de aquí de 3 de febrero, muy cerquita de la radio. Tiene que ser una persona de confianza, con referencias, que necesite trabajar, que pueda permanecer en la casa. Esa prueba, y si funciona, se blanquea y con los aportes correspondientes. Pero va a tener un periodo de prueba. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿y qué va a hacer allí? Trabajo, las tareas generales que se hacen en una casa. Tiene que ser una persona menor de 55 años y quien realmente entienda que hay alguien que esté necesitando este trabajo, que pueda cumplir con este trabajo, se tendría que comunicar al teléfono celular 11 44 24 07 35. Repito, se necesita para una casa con 2 personas o 3 quizás, pero una persona un poco mayor, una niña y bueno, ocasionalmente la mamá de la niña, una persona de confianza que quiera estar y que pueda estar allí en esa casa, lógicamente cumpliendo las funciones que se cumplen en cualquier hogar, y si alguien puede hacerlo, se tiene que comunicar para, lógicamente, pactar las condiciones y los detalles, cosa que no podemos hacer por aquí, porque esto es una gauchada que nosotros hacemos a una oyente, muy amiga. Se comunica entonces, quien pueda o conozca a alguien que pueda trabajar, se comunica al 11 44 24 07 35. Bueno, falta trabajo y a veces cuando aparece una posibilidad de trabajo nosotros la queremos mencionar. Bien, hoy estamos aquí con cierta precariedad porque no tengo abierto los diarios, de manera que me voy a manejar con conceptos que ya hemos venido leyendo. Venimos de unos días en los cuales lo característico fue que el viernes pasado se cumplieron 10 años 38 años del regreso a la vida democrática en la Argentina, 38 años ininterrumpidos de vida democrática, con sufragio universal, con elección de las autoridades nacionales, provinciales y municipales, y esto es algo que había que celebrar, y se celebró. Lógicamente que se celebró en un contexto donde nos dejó muchas dudas el compromiso con la democracia y con los derechos humanos.
Lo digo con todas las letras. ¿Por qué? Porque en realidad si íbamos a celebrar los 38 años de vida democrática, era lógico que se celebre con todos los colores políticos que hay en la Argentina. Es decir, la vida democrática se constituye sobre la base de la diversidad democrática, sobre la base de que todos construimos de una y de otra forma, mayorías, minorías, en fin, todos, hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo, decía Martín Fierro, de manera que debió haber sido una fiesta de todos y fue una fiesta del oficialismo, de manera tal que ahí no pudimos plantearnos que la verdad que fuera una fiesta como hubiera correspondido. Pero dicho esto y quedando en el tintero un montón de otras cuestiones, quiero señalar que ya estamos en contacto con nuestro primer invitado en el día de hoy, Juan Manuel Casela, Cachi Casela. Muy buenos días, Cachi, ¿cómo te va? Muy bien, por suerte, gracias por llamarme. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, y para nosotros te llamamos porque nos resulta un gusto realmente y una fuente de aprendizaje charlar contigo. Bueno, les agradezco. Bien, bien. Bueno, yo estaba comentando porque nosotros el viernes tenemos programa también, pero justamente se superponía, porque es a la tarde, con lo que fue la fiesta de la democracia, ¿verdad? Y sí. de la democracia y los derechos humanos. Y al respecto te quería hacer algunas preguntas. Una, esta primera, que diríamos la pregunta cero de mi cuestionario, porque vos te llamás Juan Manuel. Y en realidad no sé cuál ha sido la inspiración de tus padres para llamarte de esa manera, pero resulta que el viernes, en el acto de la democracia y los derechos humanos, entre las fotos que aparecían en el acto, y voy al tema de los derechos humanos, estaba la foto de Juan Manuel de Rosas, a quien se puede reivindicar por algunas cuestiones, pero no justamente por el respeto a los derechos humanos. Cuyas violaciones son absolutamente conocidas, están documentadas y bueno, pueden pertenecer a otra época, no es cuestión de revolver la historia porque sí, pero ¿qué impresión te causó, si es que la viste, la foto de Juan Manuel de Rosas en el Día de los Derechos Humanos? Bueno, primero una respuesta anecdótica. Yo me llamo Juan Manuel, no por Rosas, sino porque mi abuelo se llamaba Juan. Y el hermano mayor de mi abuela, Manuel. Mira. Mi abuela nombró a su hijo, a mi padre, Juan Manuel, en homenaje a su esposo y a su hermano mayor que la había criado, porque ella había quedado huérfana para la chica. Y por lo tanto, Juan Manuel, mi nombre de Juan Manuel es la reproducción del nombre de mi padre, que a su vez estaba motivado por lo que te acabo de decir. El padre de él y su tío. Esas son las razones. Bien. En cuanto a que... digo lo siguiente, yo no tengo ninguna duda que el gobierno de Juan Manuel de Rosas tuvo rasgos autoritarios e incluso graves violaciones de los derechos humanos, como es de dominio público, por su carácter represivo, por la acción de la mazorca, por cosas que están en la historia. Tal vez tengamos que tener en cuenta que el contexto no era el de hoy. Por lo tanto, este concepto de derechos humanos, tal como lo manejamos nosotros, no era una cosa habitual en aquella época. Correcto. Pero de cualquier manera, es obvio que el autoritarismo agresivo fue una característica del gobierno de Rosas. Por supuesto, a Rosas se lo puede caracterizar como un hombre defensor de la soberanía frente a Francia e Inglaterra. Yo también, y lo hice públicamente cuando era diputado provincial, suelo caracterizar a Rosas como uno de los cofundadores de la oligarquía terrateniente en la Argentina, porque entre Rosas y el general Roca crearon lo que después fue la oligarquía terrateniente argentina, le dieron espacio, le dieron propiedad, le dieron vigencia. De manera que Rosas defendía la soberanía, pero también defendía la soberanía entendida como la defensa del patrimonio de muchos propietarios importantes, entre los cuales estaban sus primos hermanos, los Anchorena, que en algún momento fueron dueños de 500.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, 50 kilómetros de costa del río Salado. De manera que pongamos la cosa en su lugar. Ahora, que el peronismo puede concebir a Rosas como un defensor de la nacionalidad. Un sector del peronismo puede tener cierto respeto por un gobierno autoritario, porque hay una vertiente peronista que es claramente autoritaria,
pero desde el punto de vista de la vinculación con los derechos humanos hay otras muchas figuras que se podrían invocar y no Rosas. Claro. En el propio acto del viernes, que yo lo estaba mencionando, hubo dos personalidades extranjeras, Lula y Mujica, por quienes yo personalmente siento admiración, respeto, cariño, pero al mismo tiempo me pareció que el oficialismo había hecho de un día en el cual deberían haber estado representadas todas las fuerzas políticas de la Argentina, porque en definitiva la democracia es una construcción entre todos, y una de las características que tiene es la de involucrar a todos, la de no dejar a nadie afuera, y me parece que ese es el gran mérito de la democracia, incluso para las minorías políticas, por ejemplo, la expectativa de que algún día puedan acceder a lugares de representación, pero se circunscribió a un acto del oficialismo, con una prédica hecha desde el oficialismo, sesgada y omitiendo un montón de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con algo que es muy caro a los argentinos, en particular a los radicales, porque el 15 de diciembre, apenas había asumido Alfonsín, allá por el 83, él emitió el decreto a partir del cual se iniciaba el juicio a las juntas de los comandantes y a las juntas militares, y 2 años después íbamos a tener el nunca más de Estracera. Eso fue omitido. ¿Qué te pareció un acto tan sesgado en aspectos tan esenciales? Yo no tengo ninguna duda que el kirchnerismo tomó la decisión táctica de aprovechar el tema de los derechos humanos desde el punto de vista político, competitivo, digámoslo así. Invocar los derechos humanos como una forma de aproximar sectores que los defienden, que se distinguieron por su defensa, sin que tuvieran ellos antecedente alguno en ese camino. Vamos a ponernos de acuerdo. Esto lo digo con conocimiento de causa porque yo era presidente de la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre del 83, cuando Alfonsín tomó la decisión que vos acabas de mencionar. En ese momento el peronismo había reconocido a través de su candidato la validez de la ley de autoamnistía dictada por los militares. Ojo que no estoy condenando a Luder. Luder, sí. A mí, desde mi punto de vista, Luder era un hombre honorable, pero simplemente el peronismo decidió reconocer la validez de una ley que nosotros, los diputados de aquella época, diputados y senadores, por supuesto, declaramos nula de nulidad absoluta, de tal manera que quedó sin efecto. En segundo lugar, el peronismo se negó a integrar la CONADEP. Y en tercer lugar, el peronismo terminó indultando a los que habían sido sancionados por la justicia civil independiente. De manera que vamos a poner las cosas en su orden, tal como sucedieron históricamente hablando. Me parece bien que más adelante, viendo el proceso con perspectiva, el peronismo decida que estaba equivocado y que debía acercarse, debía aproximarse, debía incorporarse a la defensa de los derechos humanos. Pero como vos decís, la defensa de los derechos humanos es una cuestión universal. Involucra a toda la sociedad argentina. Alfonsín fue el que puso en marcha los mecanismos para sancionar la violación de los derechos humanos, pero toda la sociedad argentina acompañó. Si la sociedad argentina no hubiera acompañado, Alfonsín no hubiera podido terminar su tarea. Por lo tanto, los derechos humanos tienen que estar por encima, claramente por encima de cualquier nivel de competencia electoral circunstancial. Y aprovechar los derechos humanos para sacar ventajas políticas circunstanciales no solamente es malo, es una desgracia, es una demostración de pequeñez. La presencia de Lula y Mujica en un acto del justicialismo, bueno, habrá que preguntarle a ellos por qué en ese acto. Pero me parece bien, son dos dirigentes muy respetables, con una fuerte trayectoria en el escenario político latinoamericano, con una gran identificación con el interés de Latinoamérica y con un pasado que está vinculado con la lucha política a cielo abierto, digámoslo así. Por lo tanto, tienen legitimidad. Pero lo que no es legítimo es pretender aprovechar un concepto como el de derechos humanos con un criterio especulativo, con el deseo de apoderarse de un tema que de ninguna manera debe ser patrimonio de una facción.
Te voy a hacer dos preguntas más sobre los derechos humanos, pero te las voy a hacer en conjunto para después pasar a otra temática. Aquí hay violaciones a los derechos humanos y últimamente tenemos varios episodios de gatillo fácil. Está el de Luciano Olivera, que creo que es el último, ¿verdad? Este joven de 16 años asesinado en Miramar. Tenés lo que pasó con Lucas González hace pocos días atrás también, este chico que venía también, otro deportista, venía de practicar con sus amigos, los persiguieron, los balearon y asesinaron a Lucas de 17 años. En San Clemente del Tuyú fue asesinado Alejandro Martínez, que fue maltratado, torturado, y hay pruebas sobre la violencia física que se ejerció sobre él, incluso con patadas de borceguíes. Todavía tenemos fresco lo que pasó con este chico durante la etapa de la cuarentena y la pandemia, Facundo Castro, y seguramente estoy omitiendo un montón de otros nombres. ¿Qué pasa lo otro que te quería decir era el tema de los derechos humanos desde el punto de vista social, pero por ahora me detengo en este asunto. ¿Cómo ves esta cuestión represiva, delictiva prácticamente, que se produce a partir de las fuerzas de seguridad y que realmente son manchas tremendas y dolores enormes para esta democracia? Bueno, efectivamente, ¿cómo veo la cosa? A mí me parece que el sistema de seguridad en la Argentina es un agujero negro que no termina de solucionarse. Porque pasamos de la complicidad a la represión indiscriminada. Porque pasamos de no hacer nada a matar gente sin sentido. Caemos en el gatillo fácil y terminamos matando jóvenes cuyo mayor delito puede haber consistido tal vez en un acto de indisciplina personal o en alguna mala contestación a un vigilante. Es obvio que en ese sentido la sociedad argentina tiene un montón de reclamos que efectuar al Estado, porque la seguridad debe ser monopolizada por el Estado, y en un régimen democrático ese monopolio debe ejercerse dentro de la ley, con el necesario equilibrio que implique garantizar la seguridad del hombre común y al mismo tiempo garantizar esa seguridad sin violar los límites legales. Nosotros estamos acostumbrados a la omisión total, que permite hablar, por ejemplo, de zonas liberadas, con complicidad policial, por supuesto, y por el otro lado, al gatillo fácil, cuyos ejemplos vos acabas de señalar, ejemplos de inmediata ocurrencia. Todo este conjunto de menciones está vinculado con hechos que sucedieron hace poquito. De manera que acá hay un tema enormemente complicado que no estamos afrontando como se debe. Creo que en el plano político hay poca gente que se pone a estudiar los temas de seguridad en Argentina. Creo que en el ámbito político el tema es incómodo y por lo tanto los partidos no queremos asumirlo como deberíamos asumirlo. Y mientras no tengamos una tarea de estudio real acerca de cómo afrontar esa cuestión, cómo afrontarla desde el punto de vista material, cómo afrontarla desde el punto de vista legal y cómo afrontarla desde el punto de vista cultural, tenemos que avanzar en ese sentido, porque si no, no la vamos a solucionar. Quiero decir una última cosa. Ojo que siempre aparece el mensaje de la mano dura. La sociedad argentina se siente insegura, el hombre común de la Argentina se siente inseguro, inclusive y tal vez con más profundidad en los sectores de menores ingresos, porque son los sectores de menores ingresos las personas que viven en zonas geográficas de la ciudad donde es mayor el nivel de inseguridad. Y eso lleva en algunos casos, en muchos casos, a ofrecer la respuesta de la mano dura como receta para evitar la inseguridad. Nosotros tenemos que denunciar claramente que el concepto de mano dura no es otra cosa, no es más que agregar inseguridad al nivel de inseguridad que ya tenemos, agregar arbitrariedad a la forma arbitraria de tomar decisiones que en ciertos casos estamos viendo. Por lo tanto, es un problema central en el que hay que aplicar conocimiento técnico, hay que aplicar recursos materiales y al mismo tiempo aplicar formas culturales de concebir el tema para que tanto los
profesionales de la seguridad como la gente advierta cuáles son los límites y los equilibrios que hay que preservar. Bien, y lo último referido a este tema, a derechos humanos, pero ya cambiando también el perfil que te lo había adelantado, una de las frases más recordadas de Alfonsín es que con la democracia se come, se cura y se educa, que tiene que ver con, le estaba dando en aquel momento a la democracia no solo el carácter de la técnica del sufragio universal, el perfil institucional que evidentemente la República representa para una democracia un formato muy adecuado, sino que también le está dando una dimensión social, es decir, un contenido ético a la democracia. Pasó el tiempo, ya llevamos 38 años cumplidos, y nosotros hemos visto que han escalado los niveles de pobreza, de marginación, deterioro en la cultura general, deterioro en el sistema educativo, baja, lógicamente, calificación en las pruebas PISA, etcétera. ¿Cómo se compatibiliza y qué se debería hacer en torno a revertir una situación que evidentemente es antagónica con los principios constitutivos de una democracia social? Bueno, este es un tema central. Yo creo que la frase de Alfonsín es totalmente correcta. Lo creo, lo siento y además trato de repetirlo, no en esos términos literales. Yo suelo decir, cuando hablo frente a alguna gente, que con la República no alcanza. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Yo escucho muy a menudo el reclamo de vigencia de la República, de respeto por los límites republicanos, la división de poderes, la libertad de prensa, la libertad de opinión. Yo estoy totalmente de acuerdo. Esos límites, esos sistemas de defensa institucional que implica el régimen republicano son esenciales para preservar las libertades públicas, para preservar el sistema de garantías, especialmente frente al Estado, cuando los Estados se desbordan. Pero para el hombre común, la invocación de la República en esos términos es insuficiente. Además de hablar de República, hay que hablar de democracia. ¿Por qué? Porque la República es el sistema institucional de garantías. La democracia es el principio de soberanía popular, el hombre decidiendo el destino colectivo, cada hombre y cada mujer participando en la decisión del destino colectivo a partir del voto. Y para que ese sistema republicano y democrático funcione, hace falta elaborar un sistema de creación y distribución de la riqueza. Si no hay garantías sociales de la libertad corre riesgo. Por lo tanto, quienes invocan la República sin invocar conceptos sociales simultáneamente están olvidando que la desigualdad y la exclusión son claros atentados contra la libertad. No solamente contra la calidad de vida, sino contra la libertad. Cuando hay gente que queda fuera del sistema, cuando el 50% de la población argentina vive en la pobreza, cuando el 70% de los jóvenes viven en la pobreza, cuando hay un 25% de jóvenes argentinos que no estudian y trabajan, todo el sistema está corriendo riesgo. Y dentro de ese sistema, el sistema de ejercicio libre del pensamiento y de la palabra. Por lo tanto, ojo con ese asunto. La incorporación de los elementos sociales al concepto de república es esencial. Y esos elementos sociales pasan por la calidad material de vida. Esto significa que la República Argentina tiene que tener un sistema que defienda los derechos, pero en esos derechos debe incluir el derecho a una calidad de vida material adecuada, un nivel de igualdad relativamente parejo y por lo tanto un acceso a los bienes materiales que sea adecuado para garantizar esa calidad de vida. Para eso hay que generar un sistema productivo que produzca los bienes, que los genere. Pero a partir de la generación de los bienes, luchar contra la concentración del ingreso, luchar por la integración social, luchar contra los privilegios, luchar contra las desigualdades deliberadas o buscadas por vías oblicuas. Es decir, darle a la sociedad la respuesta de justicia en el campo social que debe tener. Ojo, que esto hoy es un grave problema, si vos me permitís que te diga, no solo por las cifras de pobreza, las cifras de exclusión social son dramáticas, pero además porque el partido que nació para garantizar la justicia social, que fue el peronismo, se ha inficcionado de clientelismo. Lo que yo percibo es que hay muchos dirigentes justicialistas, básicamente en el Gran Buenos Aires, que piensan que la pobreza les conviene porque les otorga voto cautivo. Y eso es exactamente lo contrario de lo que la justicia social implica. Pruebas al canto.
El segundo candidato a diputado nacional del justicialismo, del Frente de Todos, mejor dicho, el doctor Goyán, ex ministro de Salud, dijo públicamente que para ganar las elecciones hacía falta poner platita en el bolsillo de la gente. Eso es lo opuesto a la justicia social. Eso es pleno clientelismo. Y por lo tanto hay que tener cuidado con esas deformaciones, porque en lugar de mejorar vamos a empeorar por ese día. Sí, muy claro. Te cambio un poco el terreno y ahora querría hablar un poco de la actualidad política. Esto es Argentina y todo lógicamente dura muy poco, cambia. Algunos dicen, viste esa frase que dice que la Argentina cambia en 10 días, pero si te vas del país y volvés dentro de 20 años todo sigue igual, ¿no? Lo cual es una paradoja. Pero cuando termina la elección primaria de las PASO, el 12 de septiembre, se generó una idea de que el oficialismo entraba en crisis, no solo había perdido electoralmente, sino que había una carta de Cristina que lo llevaba a una crisis, aquella situación con los ministros, etcétera, al tiempo que amanecía una oposición que había resuelto su conflictividad interna civilizadamente a través de las PASO y amanecía como consolidada. Pasaron 2 meses, los términos no cambiaron demasiado, se redujo un poco la distancia entre el oficialismo y la oposición, pero ganó la oposición y se produce un escenario en el cual el oficialismo celebra haber descontado una diferencia y dio la impresión de que afloraron una serie de contradicciones dentro de la oposición, crisis que tienen un fundamento práctico en la Unión Cívica Radical, con esta división que se produce no a través de un tema que involucre el interés de la gente, que son los cargos parlamentarios, y se produce esa crisis y dio lugar a como que las cosas hubieran cambiado entre el 12 de septiembre y el 14 de noviembre. Hoy, ¿cómo estás viendo esta dinámica del campo político entre la principal fuerza del oficialismo y la principal fuerza opositora? Lo estoy viendo con temor y encontré sensaciones. Primero, temor por el sistema, por la solidez del sistema. En segundo lugar, por molestia, por lo que considero una actitud de defensa del interés personal o sectorial por encima del interés colectivo. Y en tercer lugar, por preocupación en razón de la falta de calidad del debate político en Argentina. ¿Qué quiero decir con estas 3 cosas? Yo veo el sistema político argentino hoy se sostiene en base a 2 columnas fundamentales, que son por un lado el Frente de Todos, por el otro lado Juntos por el Cambio. ¿Por qué digo que son las columnas fundamentales? Porque Juntos por el Cambio y el Frente de Todos reúnen en la última elección, en noviembre, el 14 de noviembre, reunieron el 75% de los votos. Claro. Lo que implica que son las columnas de sustentabilidad del sistema político. Esas columnas se están debilitando visiblemente. Si tomamos el Frente de Todos, vemos 3 motivos de debilitamiento. En primer lugar, entre el 19 y el 21, el Frente de Todos perdió 5.400.000 votos. Hay un retroceso cuantitativo. Segundo, desde el punto de vista territorial, el Frente de Todos, que era el partido mayoritario en el país, se convirtió en un partido mayoritario en el noroeste de la Argentina, región dominada por regímenes feudales, Catamarca, La Rioja, Formosa, Salta, en alguna medida Chaco. Y por el otro lado, el Gran Buenos Aires. No el AMBA, porque el AMBA incluye la capital, y la capital no está en esa situación, sino que en el Gran Buenos Aires hay un predominio territorial. Por lo tanto, desde el punto de vista territorial, el justicialismo se ha achicado. Y en tercer lugar, recién acabo de decir que en una medida importante, el viejo partido de la justicia social se ha convertido en un partido clientelar. Todo esto debilita a la columna del Frente de Todos. Por el otro lado, ¿qué pasa en Juntos? Primero, cuando el peronismo pierde 5 millones de votos, Juntos no gana 5 millones de votos, ni mucho menos. Por lo tanto, no hay incorporación. Los votos que se van del peronismo se van a otro lado o se van a la casa, pero no se incorporan al Frente de Todos. No hay fortalecimiento en ese sentido. En segundo lugar, el Frente de Todos empieza a expresar Juntos por el Cambio. Concretos, ¿perdón? Juntos por el Cambio. Perdón, no entendí.
Juntos, porque vos decís Frente de Todos, pero estás hablando de... Perdón, sí. Me equivoqué entonces. Juntos por el Cambio expresa en sus hechos concretos una prevalencia del pragmatismo. ¿Qué quiero decir con esto? Ser pragmático significa tener en cuenta los hechos, saber que lo que está sucediendo en la realidad, no vivir en las nubes. Uh-huh. Pero una cosa es conocer los hechos y otra cosa es someterse a los hechos por razones de conveniencia, dejando de lado las ideas. Y este conflicto que se planteó en la Unión Cívica Radical es una expresión grosera de pragmatismo, que no solamente es deformante, sino que agrega desconfianza en los sectores populares. Los sectores populares se dan cuenta o intuyen que la dirigencia política que trabaja de esta manera está pensando en sus propios intereses personales y nada más. Uh-huh. Y por lo tanto no debate ideas, no hace propuestas, no incorpora conceptos, sino que simplemente calcula qué le conviene. Y ahí aparecen las disidencias, porque a uno le conviene una cosa y a otro le conviene otra. Me parece que esto es una demostración de falta de calidad. Yo hace tiempo que hablo de la mediocridad de la dirigencia política actual. Ojo que no me estoy poniendo afuera, yo soy un dirigente político actual, por lo tanto yo estoy incluido en la crítica. Pero hay una manifiesta mediocridad que hace que la política se entienda como un ejercicio de minorías interesadas en sí mismas y nada más. De ahí viene la respuesta de la gente. La respuesta de la gente se llama Milei o casos como Milei. Es decir, el discurso antipolítica, el discurso cerrado y antidemocrático, el discurso que tiende a acusar a todo el mundo genéricamente sin diferenciar, que en el fondo es un ataque contra la participación del pueblo en la decisión política. Uh-huh. Por eso digo, esto me preocupa, es una situación que hay que modificar rápidamente, y eso se modifica solamente devolviéndole a las ideas la jerarquía que deben tener. Bien. Bueno, lo de los libertarios en alguna medida ya me lo contestaste, porque fue un fenómeno que irrumpió en la política argentina y que realmente no sé si sorprendió, porque hubo, digamos, mucha promoción desde los medios de comunicación a las figuras de Milei y de Esper, que no son lo mismo, que tampoco unificaron sus bloques en el Congreso, pero que realmente es una amenaza a la política, a la vida democrática, a la buena convivencia. Y no sé si tenés algo más para agregar al respecto. Porque yo una sola cosa, porque yo soy de Avellaneda, ¿no es cierto? Sí. Y cuando yo escucho usar de esta manera la palabra libertario, me pongo de mal humor. Porque acá en Avellaneda había una vieja corriente anarquista, uh-huh, muy vinculada con el radicalismo por vía de Crisólogo Larralde. Crisólogo Larralde se había educado en bibliotecas anarquistas y socialistas, y por eso tenía buen contacto con esos dirigentes. Ellos se llamaban libertarios, porque adoptaban una actitud de defensa de la libertad frente a lo que creían el predominio de los sectores privilegiados en la economía y por otro lado por el Estado, querían sentirse libres de esa presión. Uh-huh. En el sentido actual del término libertario que le da Milei y Esper proviene del lenguaje de Trump. Trump utilizó la palabra libertario para diferenciarse de liberal, uh-huh, en el lenguaje norteamericano. Por lo tanto, yo debo dejar en claro que yo reivindico el viejo valor del término libertario. Bien. En los términos en que lo pensaban los viejos anarquistas que yo no conocí porque nací después, pero que mi padre y Larralde mencionaban como hombres de gran valor moral. Muy bueno. Y la otra pregunta que te quería hacer, estamos en vísperas, lógicamente que esto tiene elementos técnicos de por medio, y quizás no se resuelva de aquí a fin de año, sino que se resuelva en marzo del año que viene, pero se entiende que se ha heredado una deuda enorme del último gobierno contraída con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ha cumplido un papel en la Argentina que desde mi punto de vista ha sido bastante nefasto, si se quiere, y su reputación es mala entre la población. A pesar de ello, hay una mayoría que aparentemente desea que lleguemos a un buen entendimiento con el fondo, justamente para estabilizar la economía, etcétera. El sábado hubo una movilización contra este posible acuerdo, una movilización
que lógicamente fue motorizada, si se quiere, por sectores de izquierda, por sectores del nacionalismo popular en algún caso, pero que tuvo una dimensión muy alta. Respecto de ese potencial acuerdo, ¿vos sentís que tiene que reunir alguna condición para que no sea una fisura más en este sistema democrático en el que estamos viviendo, en esta, digamos, comunidad en la cual nosotros convivimos, o pensás que si no se hace bien puede ser una nueva fisura entre los argentinos? Primero, en el lenguaje popular, Fondo Monetario implica ajuste. Uh-huh. Es decir, la receta clásica para afrontar situaciones de endeudamiento como la que está padeciendo la Argentina. Disminución de la emisión de dinero, incremento de las tasas de interés, disminución de los gastos presupuestarios, es decir, lo que se conoce popularmente como ajuste. Y el ajuste siempre ha implicado en Argentina una disminución de la calidad de vida para los sectores populares. Por lo tanto, efectivamente, el Fondo Monetario, tiene mala prensa en la sociedad argentina, mala prensa que está vinculada con la realidad de los hechos. Uh-huh. En segundo lugar, es verdad que el país está involucrado en una deuda enorme. La deuda con el fondo está actualmente de 45 mil millones de dólares. Si tomamos en cuenta que nuestras exportaciones totales este año van a ser de 75 mil millones de dólares, es obvio que la deuda implica el 60-65% del total de las exportaciones. Sí. Por supuesto que no tenemos que pagarla toda este año, pero hago la comparación para que la gente perciba el volumen de la deuda. Uh-huh. Para eso no hay otra salida que buscar un acuerdo de pago, porque Argentina no puede pagar esa cantidad. Claro. Y el fondo es un prestamista de última instancia. Si Argentina no arregla con el prestamista de última instancia, no va a tener jamás acceso a los mercados de crédito en el orden privado. Por lo tanto, hay que buscar la manera de solucionar este tema. Para ello hace falta una fuerte solidaridad nacional que tenga acuerdos básicos sobre la política económica a desarrollar. El fondo le está pidiendo al gobierno un programa. El gobierno dice no tenerlo, o por lo menos no lo muestra. En segundo lugar, el programa debe ser muy plurianual, porque esta deuda no se paga en 2 años. Y si se refinancia va a llevar bastantes años pagarla. Uh-huh. Eso implica futuros gobiernos. Por lo tanto, me parece que lo que tendría que hacer el gobierno es convocar para ver de qué manera se defienden mejor los intereses legítimos de la Argentina en esta búsqueda de pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Creo que la salida es, como ya lo dijimos en otras oportunidades, la convocatoria a la búsqueda de políticas de Estado, es decir, visiones de mediano y largo plazo que tengan vigencia por más de un gobierno constitucional. Uh-huh. En eso no se está haciendo nada. En eso pareciera que el fondo también se convierte en un factor de discusión de conveniencias electorales y circunstanciales, y esto en realidad es otra cosa. Por supuesto que a mí me gustaría estar independiente del fondo, pero para ser independiente del fondo hay que tener finanzas propias equilibradas. Claro. Uno es independiente del fondo cuando no necesita ayuda financiera de última instancia, y para no necesitarla debe tener un presupuesto equilibrado, debe tener una inflación que se reduzca al mínimo. Lo que no podemos aceptar calladamente es que esas recetas ortodoxas desde el punto de vista técnico se apliquen de manera tal que terminen profundizando las desigualdades ya existentes. A eso hay que buscarle solución. Hay que pagarle al fondo en algún momento, hay que buscar un acuerdo con el fondo en algún momento para recuperar la capacidad de acceso al crédito, pero al mismo tiempo hay que hacerlo defendiendo los intereses populares. Defender los intereses populares no es hacer demagogia desde una tribuna. Defender los intereses populares significa gobernar bien. Y para gobernar bien hay que tener un gobierno que tenga conciencia de los problemas, que tenga pensamiento para solucionar los problemas y que tenga capacidad de toma de decisiones. Y estas 3 virtudes me parece que no están en el gobierno actual. Bueno, te hago la última pregunta. La última pregunta tiene que ver con que hoy es un nuevo aniversario del Día del Petróleo. Y la cuestión, vos has planteado la necesidad de acuerdos básicos, lógicamente en áreas que sean estratégicas. Una de esas áreas
podría ser la económica, como bien decís vos, otra podría ser la de seguridad, por ejemplo, donde efectivamente debería haber grandes consensos, y otra debería ser la energética. Y hoy, que es el Día del Petróleo, uno tampoco en el área energética ve una planificación orientativa hacia dónde va la Argentina. ¿Cómo estás viendo vos? Yo sé que no es tu especialidad y quizás no correspondería la pregunta, pero sí en un marco más general, ¿cómo ves la ausencia total de planificación hasta en lo más mínimo en la Argentina y lo que esto representa en la práctica, que es la improvisación permanente? Bueno, realmente es un desastre, eso es un desastre. La falta de plan. Además de la falta de plan, la manifestación pública y casi orgullosa de que no tienen plan, que no necesitan plan. El camino de la improvisación es el camino del fracaso tras fracaso tras fracaso, porque si no se tienen ideas claras acerca de dónde vamos, nunca vamos a llegar a un puerto. Si no tenemos punto de destino en el horizonte, nunca vamos a llegar a ningún lado. En el campo energético, yo no soy un especialista, ni mucho menos, voy a repetir lo que he leído nada más, pero en el campo energético la Argentina tiene potencialidad. Claro. Vaca Muerta es una expresión de potencialidad. En segundo lugar, además de esa expresión de potencialidad en el tipo de energía clásica, la energía extractiva, el petróleo, el gas, tenemos la posibilidad de desarrollar con enorme potencialidad las energías alternativas, el viento, el sol. En la Argentina existen esos recursos y hay que programarlos, organizarlos y ponerlos en marcha. Se ha intentado hacerlo, en alguna medida se logró, pero esto debe ser una acción sostenida y constante. Y en tercer lugar, es obvio que si no se tiene energía va a ser difícil incrementar el Producto Bruto, porque la industria funciona en base a la energía. Y por lo tanto, orientar o resolver el problema de energía es un argumento sustancial para que vengan inversiones en materia de producción concreta, de producción real, de la economía real, como decía Robert Carranza. Esto es lo que me parece que debemos hacer. Pero esto depende de un acto de voluntad política. Y depende además de superar la etapa de los negocios. Acá hay demasiados dirigentes cuyo primer objetivo es enriquecerse. Y eso los lleva a priorizar los negocios privados por encima de las necesidades públicas. Ojo con ese asunto, porque si además de la crisis de la inflación, del déficit presupuestario y del estancamiento que afecta a la economía argentina desde el 2011 y que impulsó la recesión a partir del 2018, agregamos el costo de la corrupción, estaríamos realmente en la peor situación posible. Bueno, Cachi, por hoy te agradecemos muchísimo la amabilidad que has tenido de prestarnos tu tiempo y darnos tus respuestas, opiniones y conceptos, y desde aquí te mandamos un abrazo y te deseamos felices fiestas y que empieces bien el 2022. Yo les agradezco a ustedes, les retribuyo los deseos y quedo a disposición, por supuesto. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, hemos hablado, ustedes lo han escuchado, con Juan Manuel Cachi Casella, con conceptos muy claros, y que expresa una de las líneas del radicalismo, que desde mi punto de vista, de las mejores líneas, que tienen que ver con la defensa de la democracia social, un concepto integral de la democracia, y como él bien nos explicó, no circunscripto a la república, porque muchas veces detrás de la defensa de la república que le escuchamos a algunos dirigentes se esconden intereses espurios, y en este caso no es así. Una escala de valores en la cual una generación de políticos bien formados tenía criterios. Yo creo que, en fin, ha pasado algo, quizás en la Argentina y en el mundo, no solo en la Argentina, donde las escuelas de formación política se han deteriorado, quizás porque la propia revolución informática nos haya llevado a no tener esas escuelas, que esas escuelas formadoras con no solo filosofía política, sino al mismo tiempo en el abordaje de los temas concretos iban formando camadas de dirigentes en capacidad de asumir los destinos del país desde una óptica moral, ética, pero también técnica,
Me parece que vaya a saber por qué, eso será análisis de otra oportunidad. Hoy hay un deterioro en la dirección política del Estado. Se lleva a la dirección política del Estado a personas que no tienen preparación. Por ahí una modelo muy linda, muy atractiva, se transforma en senadora de la Nación, y está bien porque no hay ningún tipo de proscripción absolutamente hacia nadie, pero también un cómico puede terminar siendo muy representativo y ganar elecciones, también un automovilista, un cantautor, está todo bien, un deportista, pero en última instancia uno reclamaría que quienes llegan a la dirección del Estado sean personas formadas en el plano político, de manera que cuando lleguen tengan idoneidad para cumplir la función pública, y al carecer de idoneidad cuando se llega a la función pública, aunque se tengan los votos, lo que va a ocurrir es este descenso de la Argentina en prácticamente todos los campos, desde el educativo, cultural, tecnológico, científico, productivo, etcétera, etcétera. Bueno, es un comentario previo a la tanda de la radio, a la cual ya vamos, y después vamos a estar hablando con Héctor Polino, el representante legal de Consumidores Libres. Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna M1140 y ya estamos en contacto con Héctor Polino, representante legal de Consumidores Libres. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bárbaro. Héctor, va mi primer pregunta, porque ya hace demasiado tiempo que en la Argentina vemos cómo se extiende la pobreza año a año. Algún año por ahí se recorta un poco, pero en general la tendencia es creciente. Y esta Navidad, ¿vamos a tener una Navidad todavía más pobre que la del año pasado? Y sin duda, la pobreza ha aumentado, la inflación también. El año pasado, fíjate que la Argentina tuvo un 36,1% de inflación, y este año vamos a terminar seguramente entre un 50 y un 52%. Ahora, los salarios de los trabajadores que viven de un ingreso fijo, ¿aumentaron en la misma proporción? No. Los saberes de la clase pasiva, sobre todo de los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva, ¿sus ingresos aumentaron en la misma proporción? No. En consecuencia, hay una pérdida en el poder adquisitivo de amplios sectores de la sociedad argentina. Estamos en ese sentido ante una situación complicada. Ahora, la Secretaría de Comercio Interior del Gobierno Nacional, el día 8 de diciembre, a través de la resolución 1064, prorrogó el programa de precios cuidados, que tenía 1.432 productos. Le incorporaron a ese programa 111 nuevos productos y le dieron de baja a 261. Entre los que incorporaron, incluyeron 15 productos navideños, entre los cuales está el pan dulce de distintas marcas, con y sin frutas, y algunos con chip de chocolate, budín mermelado con frutas y de vainilla. Hay una sidra, un vino espumante, un champán, y los precios van desde 75 pesos hasta los 800 pesos. Y depende también de la provincia, porque el listado, fíjate que tiene 850 páginas con precios productos por productos de los 1.400 productos, de los 1.332 en realidad, y provincia por provincia, porque en cada provincia el precio varía, porque también varían las estructuras de costos, claro, de la logística, por ejemplo,
de la carga impositiva, porque además de los impuestos nacionales que rigen en todo el país, existen impuestos provinciales, tasas municipales, etcétera. De modo que fue una tarea muy complicada, muy prolija, la que llevaron a cabo desde la Secretaría de Comercio Interior. Pero de todas maneras, hay un problema de los fuertísimos aumentos que hubieron a lo largo de todo este año. Y la Argentina continúa con dos pandemias, una de carácter sanitario, que es el coronavirus, que comenzó el 20 de marzo del año pasado, y otra de carácter económico, que es la inflación, que ya viene desde hace muchos años y que se va acentuando con el transcurso del tiempo. No se le encuentra la forma de ir disminuyendo la inflación en la Argentina y que podamos volver a ser un país normal. Estamos entre los 4 países del mundo con mayor porcentaje de inflación. Y eso deteriora la calidad de vida de millones y millones de personas. Hoy estamos casi 1 de cada 2 habitantes del suelo argentino es pobre. Sí. 11% de la población es indigente. Héctor, un oyente me dice que Alberto Fernández dijo que las jubilaciones le ganaron a la inflación, o sea que las jubilaciones aumentaron más que la inflación. Hasta ahora no, hasta ahora las jubilaciones venían por detrás de la inflación. Hay que hacer los cálculos con los últimos aumentos, pues posible que a lo mejor con los últimos aumentos, pero será en todo caso de acá para adelante. Pero hasta ahora los jubilados han venido perdiendo frente a la inflación. ¿Y vos sabés? Los aumentos en el precio de los medicamentos, de los alimentos, etcétera. Y vos sabés, para los temas, digamos, vos haces un relevamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre lo que más se consume en Navidad, y a ustedes les había dado arriba del 60% el aumento de esos productos. Sí, Consumidores Libres desde hace 28 años viene haciendo relevamientos de precios de distintos productos, entre ellos los de la canasta navideña. Y hacemos 2 relevamientos por año. Uno en noviembre, en esta oportunidad lo hicimos el 24 de noviembre, y otro lo vamos a hacer a mediados de diciembre. 24 productos de la canasta navideña este año tuvieron un aumento del 64,64%. Es tremendo. Un 16% más que el aumento que hubo en el mismo periodo del año anterior. Noviembre 2019, noviembre 2020. El aumento en esa oportunidad fue del 48,18%. Y también medimos las canastas armadas por las cadenas de supermercados. Algunas contienen 5 productos, otras 6, 7, 8 productos, y los aumentos en esas canastas oscilan entre un 33,36% a un 80%, y un promedio de aumento con respecto a las canastas, las mismas canastas del año anterior, de un 19% más. Y se da un fenómeno en varios supermercados con estas canastas navideñas, que aquellas canastas con productos premium, el porcentaje de aumento es menor de aquellas canastas con precios económicos. Y también en el listado de los 24 productos que armó Consumidores Libres, hay productos que en aquellos que tienen un precio menor, el porcentaje de aumento es superior a aquellos mismos productos o similares que tienen un precio superior. ¿Y por qué se da este fenómeno? Porque aquellos productos o canastas de menor precio tienen mayor venta.
hay mayor cantidad de consumidores que adquieren esas canastas o esos productos, y en consecuencia el porcentaje de aumento es superior. Y te doy algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, el champán Federico de Alvear, de 750 centímetros cúbicos, el año pasado estaba 210 pesos, este año 475, con un 126% de aumento. El champán Fresitas, también de 750 centímetros cúbicos, que el año pasado estaba más caro, 480 pesos, este año 745, pero el porcentaje de aumento es menor, 55,21%, frente al Federico de Alvear de un 126%. Vamos a los pan dulce. Pan dulce Canales de 500 gramos, el año pasado estaba a 380 pesos, este año 580, con un 52,63% de aumento. Pan dulce Marcola con frutas, también de 500 gramos, el año pasado estaba 290 pesos, este año 463, menor precio que el anterior, pero el porcentaje de aumento es superior, 59,66%. Un pan dulce Bagre con frutas de 400 gramos, el año pasado estaba a 230 pesos, es decir, menor que los anteriores, este año 380, pero el porcentaje de aumento es superior, 65,22%. ¿Te das cuenta qué situación? Con las canastas se da en algunos supermercados, no en todos, ese mismo fenómeno. Por ejemplo, hay un supermercado, Disco Plaza Vea, la canasta roja económica de 6 productos, el año pasado estaba a 399 pesos, este año 690, con casi un 73% de aumento. Una verde de 8 productos, que el año pasado estaba 699 pesos, este año 1099, con un porcentaje menor, 57,22%. Y una negra premium de 8 productos, que el año pasado estaba 1.499 pesos, este año casi 2.000, 1.999, pero con un porcentaje de aumento menor a las anteriores, 33,36%. Es decir, en el supermercado Disco, Plaza Vea, la canasta económica con un porcentaje de aumento casi de un 73%, la premium con un porcentaje de aumento de un 33,36%. ¿Te das cuenta cuál es la lógica? ¿Y cuál es el fundamento? Porque, claro, la económica tiene más demanda, pero en realidad, desde el punto de vista de los costos, eso parece contradecir toda lógica. Exactamente. Ahora, como la lógica, cuando con el precio que le ponen no está explicitada la lógica o la razón de ese precio, vos tenés que tratar de hacer elucubraciones, tenés que empezar a pensar cuál es la razón. La razón que a mí se me ocurre es que, como vos dijiste, tiene más demanda, en consecuencia el porcentaje de aumento es superior. Claro, así que los sectores empobrecidos sufren, además de su empobrecimiento, sufren las consecuencias de un abuso por parte de quienes son formadores de precios, porque aumentan todavía más, y los sectores que supuestamente beneficiarios de la concentración económica y por tanto enriquecidos, esos tienen una inflación menor. Es el mundo del revés, Héctor. Sí, claro. Esto no es la
inflación, es el porcentaje de aumento con respecto a estos productos. La inflación después es la síntesis de los productos de Navidad, los productos de la canasta básica, de los gastos en medicina, en cultura, en turismo, en vestimenta, en transporte, etcétera. Y además te sacan el porcentaje promedio de todo el país, que las distintas zonas no es la misma. Vos tenés hoy en la misma manzana dos comercios distintos, el mismo producto, la misma marca, la misma categoría con precios diferentes. Entonces la inflación es el promedio de un conjunto de análisis y de precios de distintos productos y te da un promedio. Claro. Ahora, aquello que consume todos los días el consumidor es lo que más le afecta a su bolsillo y lo que más aumenta. La carne, la leche, la fruta, las verduras, el pan, las polentas, es lo que se consumen diariamente, ¿no? Estamos ante una situación muy complicada. ¿Cómo has visto la irrupción de Roberto Feletti, que aparecía primero como llevándose las cosas por delante, pero después apareció con la energía baja? ¿Cómo viste la irrupción de Roberto Feletti? La vi bien, todo comienzo arranca bien, pero luego con el transcurso de los días está enfrentando la acción de los grandes grupos económicos, de los monopolios, y en un país donde no se han puesto en funcionamiento las normas legales que dictó el Congreso en su momento. Esto lo hemos hablado ya hace bastante tiempo, lo puedo repetir hoy y espero que en una próxima entrevista se haya modificado la situación y no tenga que repetirlo. Pero vos hablaste en este país de concentración y de monopolios en la actividad económica. Por eso el Congreso Nacional dictó una ley. Yo cuando fui diputado nacional fui el coautor de una ley nacional de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Bien. Esa ley creaba un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Estuvo vigente durante más de 8 años y nunca se constituyó ese tribunal. Luego la ley se derogó. En el mes de mayo del año 2018, el Congreso Nacional volvió a aprobar una nueva ley nacional de defensa de la competencia o ley antimonopolio sobre la base de iniciativas presentadas por diputadas y diputados del oficialismo y de la oposición de entonces. Resulta, Masitelli, que pasó el resto del año 2018, el año 2019, el año 2020, estamos terminando el 2021 y no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Claro. Entonces Feletti, o quien sea, que pase a formar parte de la Secretaría de Comercio Interior del Gobierno Nacional de turno, por más intención y voluntad que tenga en poner orden en los precios, si vos no controlás a los grandes grupos económicos, si no comenzás por designar a los 5 miembros integrantes del tribunal, los grandes monopolios van a terminar venciendo aún la voluntad más férrea para ponerles límites. Porque ¿cómo le pones límite si no están en funcionamiento los instrumentos legales que en su momento votó el Congreso Nacional? Como, te reitero, la Ley de Defensa de la Competencia o Ley Antimonopolio. Ese es el problema de la Argentina. Estamos ante ¿Vos crees que es indolencia por parte de los gobernantes o que son las presiones de las corporaciones económicas? Sin duda que son las presiones de los grupos económicos. Vos fíjate, cuando el gobierno de turno intenta desacoplar, y este gobierno lo intenta desacoplar los precios del mercado interno de los precios que rigen el mercado internacional,
y lo intentaron con respecto al problema de la carne vacuna, el gobierno solamente había agarrado la lapicera para firmar el decreto aumentando las retenciones a la exportación de la carne vacuna al exterior, y todavía no había puesto la firma en el papel, y ya las entidades agrarias amenazaban con cortar las rutas. Ese es el problema de la República Argentina. Sí. Y después no se habló más, porque la única forma que hay racional de desacoplar los precios del mercado interno, por ejemplo, con respecto a la carne vacuna, es o aumentar las retenciones o establecer cupos máximos de exportación, y el resto se tiene que vender en el mercado interno a los precios lógicos y razonables, de acuerdo a las estructuras de costo de la generación o la producción de la carne vacuna, y no hay otra. Pero en cuanto balbucean con tomar alguna medida de ese tipo, ya te pusieron los tractores en la ruta. Estamos ante una situación muy complicada, y después no hay la suficiente voluntad política para enfrentar esa réplica de los grupos empresarios. Ahora, el gobierno hoy es el Día del Petróleo, 13 de diciembre. El gobierno hace esfuerzos, digamos, en torno a determinados rubros que no han aumentado, pero que también lógicamente se van distorsionando. Uno de esos rubros es lo que tiene que ver con los combustibles, que hace tiempo que no aumentan de precio. Están congelados los precios. Y hay otras tarifas congeladas. ¿Vos sentís que el día que descongelen o que acomoden esos precios se puede disparar de nuevo la inflación? Sin duda, sin duda. Vos fijate, en un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, la logística incide en la estructura de costos de una canasta básica de alimentos promedio en un 28%. Todo aumento en el precio de los combustibles, de las naftas y del gasoil, se traslada luego a los precios, sin duda, sin duda. Todo aumento en la energía eléctrica, en el gas natural, se traslada a los precios, porque les modifica las estructuras de costo a los distintos eslabones de la cadena que elaboran los distintos bienes y productos. Lo trasladan a los precios. ¿Y además, el problema está que no siempre te lo trasladan en la misma proporción, sino que muchas veces lo trasladan en una proporción mucho mayor. Y yo, Mario, que fui diputado nacional durante 12 años, quedé afónico, una forma de señalar todo lo que hablé en las comisiones de las cámaras de diputados durante 12 años, en el recinto, en todos lados, que hay que analizar las estructuras de costos de las empresas de servicios públicos. Porque no puede ser que te vengan las empresas mañana con un porcentaje de aumento de, por ejemplo, de la energía eléctrica o del gas natural o del agua potable, y el gobierno pueda regatear algún porcentaje, pero no está en condiciones de discutirle que ese porcentaje es exagerado, que no corresponde, porque no se hicieron los estudios correspondientes con el tiempo suficiente para analizar las estructuras de costos de la producción y de la generación de los distintos servicios públicos. En las distintas ramas, en las distintas empresas que intervienen. Entonces te fijan luego el coste, el precio de el kilovatio hora, te lo fijan las empresas, y vos podés regatearle y chicanearle algún peso
pero no estás en condiciones de discutirle esto que están pidiendo es exagerado. Claro. Porque analizaste previamente las estructuras de costos. No. Ese es el problema. Y por supuesto que va a incidir en los precios finales. Ahora, nosotros tenemos empresas de gas natural que son de carácter nacional, pero empresas de electricidad tenés Edenor y Edesur que son del orden nacional, pero después tenés las empresas provinciales, después tenés las cooperativas eléctricas. En el agua potable tenés AISA, que está dentro de la jurisdicción nacional, pero después tenés las empresas provinciales, municipales, etcétera. Tenés las empresas generadoras, las transportistas, las distribuidoras. Es un rubro muy complicado. Pero con tiempo yo venía sosteniendo en la Cámara, en las comisiones, en todos lados, con tiempo el Estado tiene que analizar las estructuras de costo. Y no que te venga la empresa y te diga, me aumentaron los costos en tal porcentaje, y vos no estás en condiciones de discutirle, claro, porque no los analizaste como corresponde, para decirle, no, esto es exagerado. Claro, una locura. Además, se trata de servicios públicos fundamentales que lo prestan en forma monopólica, sin competencia. Vos, por ejemplo, si te aumentan abusivamente el carnicero de la esquina el kilo de asado, o el panadero el kilo de pan, o el verdurero el kilo de bananas o de durazno, bueno, vas a otra panadería, a otra carnicería, a otra frutería. Pero por las puertas de nuestros domicilios nos pasan las redes de varias empresas de agua, o de varias compañías que te suministran la energía eléctrica, o de varias empresas que te suministran el gas natural. Son empresas que prestan el servicio en forma monopólica, sin competencia. En consecuencia, el nivel de rentabilidad tiene que ser razonable. Claramente. Entonces, ahora se descongelan, no sé, todavía no se sabe cuándo se van a descongelar los precios de la energía eléctrica, del gas natural. Además, Mario, sí, ahora están pagando subsidios a lo que no, a las tarifas que no pagamos los usuarios. A eso que me quería referir. Pero esos subsidios, el dinero de esos subsidios, ¿de dónde surge? De los impuestos que pagamos todos. Así es. Y si vos una parte de ese dinero que surge de los impuestos que pagan los ciudadanos, le estás destinando una parte de más a las empresas de gas, de energía eléctrica, etcétera, le estás quitando luego una parte de esos recursos, por ejemplo, a la salud pública. Y yo te quería preguntar por cómo veías vos, justamente sobre esta materia. El gobierno, bueno, ha iniciado un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional en torno a esa deuda contraída por el gobierno anterior, y una de las exigencias seguramente del Fondo Monetario Internacional, que va a ser aumentar los ingresos y disminuir los gastos del Estado, va a implicar justamente que haya menos subsidios para las empresas de servicios públicos. ¿Cómo ves que pueda llegar a impactar el incremento de, si pensás que a través de este acuerdo puede impactar fuertemente el aumento en las tarifas de servicios públicos? Toda quita de subsidio, sin saber cuál es el porcentaje de la quita, va a repercutir sin duda en un aumento de las tarifas. Sin duda. Ahora, si el Estado con tiempo hubiera hecho los estudios que yo vine insistiendo en las distintas comisiones de la Cámara, en el recinto de la Cámara, cansando a los diputados que me escuchaban siempre decir lo mismo,
si vos no analizás las estructuras de los costos, si vos no sabés cuál es el costo de la generación y distribución de 1 kilovatio hora de energía eléctrica o de 1 metro cúbico de gas natural, cuando la empresa vos le quitas subsidio, se lo tenés que completar o equilibrar con el aumento de tarifa. Pero vos, cuando le estableciste el monto de los subsidios, si previamente no discutiste cuál era la tarifa lógica, razonable, la ganancia que también lógica y justa que tenían que tener las empresas de un servicio público esencial, que lo prestan en forma monopólica sin competencia, el día que le sacás el subsidio, al día siguiente se lo tenés que compensar con aumento de tarifa, y no estás en condiciones de sentarte en la mesa y discutirle: no te autorizo este aumento porque es exagerado, porque no hiciste los estudios previos para tener la argumentación necesaria. Claro. Sí, ¿Te das cuenta cuál es el problema? Héctor. Entonces podrán chicanear de ahí, bueno, pedirán un 50% y lograr después el 48, el 45, pero a lo mejor todo es una exageración. Claro. Bueno, yo te quiero hacer la última pregunta casi. Y te quiero aclarar esto. Sí. En las audiencias públicas, además de las comisiones de la Cámara, del recinto de la Cámara, que están los diarios de sesiones, en las audiencias públicas que en su momento se convocaron para discutir este tema, en audiencias públicas de la energía eléctrica, del gas natural, del transporte público de pasajeros, del agua potable, yo señalé también esta misma argumentación y en su momento hice estudios sobre cómo inflan los gastos las empresas, y en la audiencia pública también les puse de manifiesto cómo las empresas te presentan gastos de viajes de directivos al exterior, en hoteles, en comida, etcétera, que eran exagerados, que eran realmente no se podía creer. Ahora no tengo la documentación porque no fui haciendo los estudios, además porque no tengo la infraestructura para poder hacerlo. Claro. Pero en su momento hice el estudio de cómo inflaban las empresas los gastos que luego pagamos nosotros con las tarifas o el Estado con los subsidios. Claro. Te hago la última pregunta, Héctor, y ya esta es casi, te diría, aunque suene gracioso, casi como una expresión de fe, podríamos decir, por lo siguiente: ha cambiado la composición del Congreso Nacional. El día viernes han asumido los nuevos legisladores, diputados y senadores. ¿Tenés, ya te tengo que decir casi en forma risueña, tenés fe que con esta nueva composición tengamos defensor del pueblo en la Argentina? Muy buena pregunta. Lo cierto que no lo sé porque a la mayoría de las diputadas y diputados no los conozco. Espero que de una buena vez, después de tantos años, después de 12 años que está vacante el cargo de defensor del pueblo de la nación, elijan a uno de los numerosos candidatos o candidatas que hace 12 años propusieron los distintos partidos políticos, diversas organizaciones sociales, a la comisión bicameral del Congreso Nacional. Es inexplicable que tengamos el edificio en la calle Suipacha al 300, que esté la infraestructura, esté el personal que lógicamente con todo el derecho del mundo cobran el sueldo todos los meses, y el Congreso Nacional desde hace 12 años no ha elegido al defensor del pueblo de la nación, incumpliendo un precepto
de la Constitución Nacional, de la reforma del año 1994. Es una verdadera vergüenza lo que ha pasado con este tema. 12 años sin defensor del pueblo de la nación, y fueron propuestos en su momento, no recuerdo la cantidad exacta, 20, 30 personas. Yo he sido uno. Así es, y yo he sido uno de los que han firmado por el Partido Socialista, después apoyado por otros partidos políticos, por otras organizaciones sociales, por personalidades, y como otros candidatos y otras candidatas que fueron propuestos, todos personas dignas para ocupar ese cargo. 12 años vacante el cargo de defensor del pueblo de la nación. Espero que los nuevos diputados y diputadas y los nuevos senadores y senadoras cumplan con este mandato constitucional. Héctor, te agradecemos muchísimo la participación aquí en La Brújula, nuestros mejores deseos para las fiestas y que empieces muy bien el 2022. Muy amable, muchas gracias. Lo mismo te deseo a vos, a tus colaboradores y a la audiencia. Hasta pronto. Gracias, un fuerte abrazo. Bueno, hemos hablado con Héctor Polino, ustedes lo han escuchado, cómo terminó, es decir, una vergüenza, 12 años sin defensor del pueblo. El Congreso de la Nación tiene un mandato constitucional al cual debe dar respuesta. No pueden permanecer diputados y senadores sin elegir el defensor del pueblo en esta democracia. En todo caso, que convoquen una reforma constitucional y que eliminen la figura de defensor del pueblo. Pero lo que acaba de decir Héctor Polino realmente golpea fuertemente, porque la gente, el personal está, el edificio está, las herramientas para la acción está, para tener un defensor del pueblo como corresponde a cualquier sociedad civilizada, porque además lo tuvimos en el pasado. ¿Por qué 12 años sin defensor del pueblo? No se puede creer, no se puede creer. Además, cabe mencionar que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si se le puede llamar acuerdo, va a implicar seguramente una exigencia por parte del organismo internacional de terminar con los subsidios a las empresas de servicios públicos. Por lo tanto, todos estos servicios van a incrementar su valor al consumidor final, van a golpear sobre la economía familiar, pero también van a golpear sobre todo el índice, los índices de precios, llevando la situación inflacionaria a un nivel realmente muy alto. Es probable que el año próximo tengamos más inflación que la de este año, de manera que por tercer año consecutivo el gobierno, presidido por Alberto Fernández, va a observar un incremento del índice inflacionario. Es decir, que pasamos de un 30 y pico el año pasado a un 50 y pico este año, y probablemente estemos arriba del 65 el año próximo. Con este índice inflacionario no hay economía que aguante, porque por un lado se cae lógicamente el consumo, porque generalmente la inflación va más rápida que los salarios y las jubilaciones y que los planes sociales. Pero por otra parte, para los actores de la economía también se vuelve absolutamente imposible la inversión, porque la inversión siempre es una decisión que se toma en el marco de la planificación, y cuando a una economía le falta un sistema de precios, una referencia de precios, es indudable que no se puede planificar, y cuando no hay planificación no hay inversión, cuando no hay inversión no hay crecimiento, y así estamos en un círculo vicioso que en lugar de resolverse parece agravarse año a año. Y ya creo que estamos en contacto con nuestro amigo, uno de los mayores especialistas, si no el mayor especialista en Atlántico Sur que tiene la Argentina, César Lerena. César, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Mario, ¿cómo les va? Un placer escucharte y un placer comunicarme con La Brújula. Bueno, muy amable. César, mi primer pregunta tiene que ver sobre si la Argentina, y cuando digo la Argentina en realidad me remito al gobierno, porque lógicamente no todos los argentinos pueden abordar una materia geopolítica como es
el dominio soberano sobre el mar territorial propio. Si la Argentina en estos tiempos está sabiendo qué hacer con ese dominio primario que tenemos sobre el mar argentino, o seguimos en una nube de incertidumbre. ¿Cómo está la situación? Bueno, es difícil decirlo en estos días porque, por un lado, ha habido cambios en una de las áreas importantes que tienen que ver con el Atlántico Sur, que es la Secretaría de Malvinas, ¿no? Ajá. Y por otro lado, las circunstancias de este periodo eleccionario, pues como que ha dejado en una etapa de stand-by el tratamiento de las cuestiones del Atlántico. Diría que en general, desde la Guerra de Malvinas en el año 1982, y en particular desde la firma de los acuerdos, de los llamados Acuerdos de Madrid de 1989 y 1990, la Argentina ha hecho una verdadera desatención de las cuestiones del Atlántico Sur, incluido Malvinas, y en algunos casos ha tenido políticas más bien favorables a la ocupación británica en Malvinas. Y estamos hablando del Atlántico Sur, tal vez haya que refrescar o poner en conocimiento de muchos argentinos que, digamos, la situación del Atlántico Sur es por demás compleja, por un lado porque el Reino Unido ocupa Malvinas. Claro. Pero Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur son territorios que en total llegan a los 20.000 kilómetros cuadrados. Solamente Malvinas son 11.410 kilómetros cuadrados, ¿no? Uh-huh. Y la realidad que el Reino Unido de Gran Bretaña hoy está ocupando 1.600.000 kilómetros cuadrados. No, hoy, desde el año, como digo, 1989 a la fecha, ha ido avanzando y hoy ocupa 1.600.000 kilómetros cuadrados. Tremendo. Es decir, un territorio muchísimo más amplio que los archipiélagos. Tengamos en cuenta que cuando se produce el conflicto armado, la guerra, los ingleses ocupaban las islas, los archipiélagos, más 3 millas marinas alrededor de las islas. Uh-huh. Y hoy ocupan, como digo, 1.600.000 kilómetros cuadrados. Eso significa el equivalente al 52% de la zona económica exclusiva argentina. Y ahí podemos empezar a pensar qué está pasando, ¿no? Y ahí en el área de Malvinas, los británicos otorgan licencias pesqueras a españoles, buques coreanos, taiwaneses, y tienen a su vez licencia pesquera para buques británicos isleños, digamos así. Uh-huh. Con el agravante de que hay unos 120 buques pescando. Esto significa que anualmente se llevan 250.000 toneladas de pescados. Qué raro. Y una especie principal, que es uno de los recursos principales de esa área, que es el calamar. Con 250.000 toneladas, no sé, no he hecho la cuenta, pero se alimenta toda la población argentina, supongo. Bueno, con 300.000 toneladas anuales, sí hicimos la cuenta nosotros, se daría de comer a 3 millones de niños y adolescentes en forma diaria los 365 días al año. Mira. Así que ahí tenemos un primer panorama, ¿no? Uh-huh. El panorama de la ocupación británica, que dicho sea de paso, ahora a cortísimo plazo, los buques que pescaban españoles van a seguir pescando en Malvinas con bandera británica, o mejor dicho, concretamente de las islas. Ajá. Que es lo mismo en definitiva, ¿no? O sea que los españoles están legitimando la usurpación británica en Malvinas. Claro, y ahora lo que van a hacer es disimularla, aunque sea esconder un elefante, qué sé yo, en un bazar, porque todos los barcos que pescan en Malvinas, los españoles,
han ido mutando de españoles a sociedades mixtas británicas españolas, y se calcula que en un año, ahora quedan muy pocos barcos con bandera española, y se calcula que en muy corto plazo van a ser todos con bandera británica. Y entonces los españoles van a quedar de alguna manera técnicamente liberados de responsabilidad respecto a que sus buques, porque es un contrasentido, como bien acabas de decir, que los españoles, España, habiendo reconocido la soberanía argentina en Malvinas, sus buques, fundamentalmente los gallegos, pesquen en Malvinas. O sea, se apoderen de un recurso que es de origen argentino, claro, de origen y territorio argentino. Eso es lo que ocurre en Malvinas. Ahora, agregado a eso, esas son 250.000 toneladas que, como dijiste bien, podrían alimentar a toda la población de niños y adolescentes. Pero después tenemos todos los buques españoles, taiwaneses, coreanos y chinos que pescan en el resto de alta mar. Y ahí tenemos otras 700 y pico mil toneladas que se llevan por año. O sea, en total 1.000.000 de toneladas. 1.000.000 de toneladas por año significa, a un valor promedio, estaríamos hablando de 2.600 millones de dólares por año que se llevan de recursos pesqueros. Tremendo. 2.600 millones de dólares es más de lo que la Argentina exporta, que la Argentina exporta entre 1.800 y 2.000 millones de dólares por año de sus recursos propios que capturan la zona económica exclusiva. Y a eso le podemos agregar un tercer escenario más, que es el hecho de que Uruguay, a través de sus puertos, le presta apoyo logístico a todas esas embarcaciones que pescan tanto en Malvinas como en el resto de la pesca en alta mar. Entonces tenemos un escenario bastante complejo. ¿Y Argentina es pasiva frente a eso? ¿No podemos hablar con Uruguay, con Brasil, para que no tengan esa actitud? Y deberíamos hablar y convenir. Más que hablar, habría que acordar. Claro. Con acuerdos de beneficio mutuo que pues son posibles. Acá hay una realidad, porque uno escucha, yo personalmente posiblemente pues estoy más formado en esos temas, ¿no? Porque puede que a otras personas le pasen más desapercibidos, y entonces se habla de la pesca ilegal que ocurre en el Atlántico Sur, y uno se imagina que los buques extranjeros están pescando en la zona económica exclusiva, y la verdad que es son minoritarios los que pescan en la zona económica exclusiva argentina. Ahora la Argentina ha incorporado un tercer buque, la Armada, y le falta un cuarto de una compra que hizo Macri, que seguramente hubiera sido más razonable, más conveniente para los intereses nacionales que se hubiese fabricado esos buques en lugar de en Francia, en Argentina, ¿no? Claro. Pero es cierto que se han incorporado un buque más. Ahora, ¿qué pasa? Esos buques pueden hacer control en la zona económica exclusiva porque en alta mar se considera la pesca libre. Y esta es una cuestión que personalmente he tratado y vengo tratando de instalar en la Argentina y en los países, en los estados ribereños, en el sentido que es inadmisible que los recursos que están dentro de la zona económica exclusiva, para quienes no entienden este término, son los recursos que van desde la costa hasta las 200 millas mar, y ahí en más es alta mar. No es admisible que los recursos que se originan o tienen su principal etapa biológica en la zona económica exclusiva, es decir, en esas 200 millas iniciales, por el solo hecho de transponer una línea imaginaria de las 200 millas, que es una cuestión jurídica, pasen a estar al alcance libre de cualquier flota. Claro. En términos vulgares, muy vulgares lo que voy a decir, no es admisible que yo pierda el título de propiedad de mi coche porque si no lo estacioné en mi garage, lo estacioné en la puerta. Es exactamente así como lo estás diciendo. Sigue siendo mi propiedad el coche, no porque lo haya estado, efectivamente. Se ha mostrado como un gran éxito la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, se ha mostrado como un gran hecho en el derecho marítimo. En realidad, para los estados ribereños, a mi juicio, desde el punto de vista de la explotación del recurso, es altamente desfavorable porque les ha permitido a los barcos extranjeros que pescan en alta mar hagan
destruyen el recurso, que es migratorio. ¿Cuándo se considera migratorio? Para que podamos entender este término, todo el mundo que escucha puede entenderlo. Es como las aves que migran, hay muchos aves que migran de Argentina a Estados Unidos. No se les ocurriría ni en la Argentina ni en Estados Unidos depredarlas, matarlas todas, porque para que una especie sea migratoria tiene que migrar por razones biológicas, de reproducción o lo que fuese, o de alimentación, migrar hacia un lugar y luego volver a su origen. Claro. Eso es una especie migratoria, no es una especie que nada y va a 100 kilómetros, por más distante que sea. La migración tiene que ir hacia un lugar por razones biológicas, alimentación o reproducción, y volver al lugar de origen. O sea, a nadie se le ocurriría matar a todas las aves que van desde la Argentina a Estados Unidos o viceversa, en Estados Unidos o en la Argentina, porque se sabe que todo ese ciclo biológico se reitera y es la forma de permanencia de la especie. Acá no, esta convención ha hecho que los argentinos, en el caso de Estados ribereños, Uruguay, Perú, Ecuador, Chile, todos los países que generalmente latinoamericanos o africanos, se cuiden su recurso en la zona económica exclusiva, pero ese recurso, una vez que sale a la alta mar, es pescado libremente sin condiciones por estados extranjeros. Es una aberración que tiene que empezar a atender las autoridades argentinas y las autoridades de Latinoamérica y de África, pero por lo menos a nosotros atañe las autoridades de Latinoamérica. Están siendo depredados sus recursos en alta mar por estas embarcaciones chinas, españolas, coreanas y taiwanesas, etc. ¿Y eso nos pone en un lugar de impotencia o algo se puede hacer al respecto? No, se puede hacer, hay formas de actuar. Lo que a veces se confunde el mensaje cuando se refiere que tanto la Armada como la Prefectura puedan haber incorporado alguna embarcación para efectuar el control, porque ese control militar, llamémosle así, o de seguridad, está dentro de las 200 millas, y la pesca ilegal minoritariamente se va. Hay algún barco que de pronto, o una serie de barcos que pasan frente a la falta de control en la zona económica exclusiva, pasan de alta mar a zona, pero el grueso de la extracción del recurso es en alta mar. Es el recurso migratorio argentino que migra a alta mar y se lo captura y se lo depreda. Entonces, esta es una cuestión de que los países, los estados ribereños empiecen a convenir condiciones de explotación de esos recursos en alta mar, condiciones que deberían ser favorables a las embarcaciones extranjeras que pescan, de tal manera de motivar. Por ahí el ejemplo no es el más feliz, porque tendríamos que referirnos a un gobierno militar, ¿no? Pero un acuerdo de esta naturaleza lo hizo el gobierno de Onganía cuando los países de Latinoamérica, Argentina, Chile, Perú, etcétera, habían establecido las 200 millas como mar territorial, o sea, soberanía plena. Por supuesto, las grandes potencias, China, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, etcétera, se negaban a esos derechos de los países ribereños. Entonces, de ahí viene la convención, el cambio de figura por la zona económica. Entonces, ¿qué hizo Argentina en el año 66? Les puso una condición muy beneficiosa a los rusos, y los rusos acordaron y reconocieron soberanía dentro de las 200 millas. Les puso una condición prácticamente de un derecho mínimo casi simbólico, y eso permitió que los rusos, que desconocían las 200 millas de Argentina, empezaran a reconocerla directamente a través del pago de un canon. Claro. O sea, digo, es un mal ejemplo porque es un gobierno militar, pero... Sí, es cierto, pero bueno, ahora, esto es lo que terminan haciendo los kelpers o los argentinos que con pretensiones de nacionalidad inglesa habitan las Islas Malvinas. Esto también los termina legitimando a ellos, si potencias extranjeras van a pescar con la bandera inglesa. Claro. Nos debilita a nosotros. Caso que vayan a pescar con bandera de los ingleses, digamos, o del Reino Unido, esto fortalece la posición legal de los habitantes de Malvinas. No, claro, que
ninguna manera puede llegarse a acuerdo con embarcaciones que tienen que ver con el Reino Unido. Embarcaciones puede llegar a acuerdos, pero pescando en alta mar, me estoy refiriendo, de ninguna manera dentro de la zona económica exclusiva argentina, ¿no? Sí, no, pero yo te preguntaba si la actitud de Argentina respecto a estas, claro, la zona de exclusión que plantean los ingleses, ese 1.650.000 kilómetros cuadrados de mar que ellos pretenden para sí. Ya no me queda tiempo, pero ¿cómo podemos avanzar para recuperar las islas? Porque este es el tema de fondo. Bueno, es un largo trayecto que requeriría varios pasos previos, pero el primero es controlar el Atlántico Sur, fuera del área que está bajo control británica, porque Caputo, dicho sea de paso, lo quiso hacer en el año 86, si no me equivoco, de hacer el convenio, el acuerdo ruso-búlgaro, para que pescasen los rusos y los búlgaros en el área de exclusión de Malvinas. Nunca lo hicieron. Entonces, ese mecanismo tan directo es imposible. El mecanismo, para mí, básico, que tiene un montón de aristas y no se pueden explicar en unos minutos, pero el básico es buscar de acordar en alta mar, que de estado a estado, acordar la pesca en alta mar, es reconocer derechos sobre los recursos migratorios. Entonces la Argentina empezaría a administrar el Atlántico Sur, cosa que hoy no hace, más que en su zona económica exclusiva. Claro. Bueno, un tema para que profundicemos en una próxima entrevista, César. Claro, sí, porque tiene varias facetas, también entra ahí Uruguay, en fin, una serie de cosas que hay que hablar y empezar a entender que es muy probable que más que atacar la cuestión de fondo, que nunca se le ha atacado de todas maneras, hay que empezar a rodearlos a los ingleses. Rodearlos es administrar el Atlántico Sur, en la parte que queda del Atlántico Sur, para que no haya buques de todo tipo que hacen que el Atlántico Sur hoy está internacionalizado, claro, para beneficio del Reino Unido. Para beneficio del Reino Unido, lamentablemente. Bueno, César, por hoy te agradezco muchísimo la amabilidad que tuviste de destinarnos estos minutos a esta conversación, que la vamos a continuar dentro de no mucho tiempo. Por ahora te deseamos felices fiestas, y que empieces muy bien el año 2022. Daniel, un abrazo. Muchísimas gracias. Y que tengamos un año mejor. Un año mejor para todos. Muy bien. Así es. Un abrazo grande. Gracias, igualmente. Gracias por llamarme. Gracias a vos. Hemos hablado con César Lerena, uno de los mayores especialistas que tenemos en la Argentina, conocedores del Atlántico Sur, más de 20 libros sobre la materia. Hablan de una persona que realmente tiene los mejores conocimientos y que lógicamente sí, han sido aprovechados en gran medida por el Estado Nacional en algunas oportunidades, pero no siempre se le da la cabida que corresponde a quienes tienen conocimientos y conllevan una mirada y una visión estratégica para la recuperación de la soberanía argentina sobre lo que nosotros entendemos es nuestro territorio nacional argentino.